Buenos días, vamos a comenzar el webinar sobre SAGE 50C que hemos titulado Ahora más que nunca gestiona tu negocio. Dentro del presente webinar vamos a hacer una descripción general de SAGE 50 Cloud, así como vamos a hablar de las versiones del producto. En la segunda parte, y ya sobre el producto en sí mismo, veremos los módulos estándar que conforman SAGE 50 Cloud y la serie de add-ons configurables que se pueden añadir para complementar la funcionalidad estándar de SAGE 50. Bien, SAGE 50 Cloud es un ERP dirigido a pymes de todos los sectores. Comercio minorista, mayorista, mantenimiento de reparación, servicios profesionales, ferreterías, pequeño comercio, etc. Integra la gestión comercial, contabilidad y facturación. Por lo tanto, vamos a poder realizar todo el tema de compras, ventas, inventario y contabilidad. Está localizado en España y para España, de manera que si nuestra empresa tiene que presentar facturas al servicio inmediato de información de la agencia tributaria, se puede conectar. Además que permite la liquidación de los impuestos y retenciones más habituales en España. Está preparado para la normativa SEPA, de manera que si queremos generar remesas de recibos al cobro o remesas de transferencias para pagos, podemos hacerlo de acuerdo a la normativa SEPA. Y además también permite elaborar los ficheros para la presentación de cuentas en el registro mercantil. Está integrado con Office 365, lo que nos permite, entre otras cosas, pues hacer copias de seguridad en la nube, utilizando el OneDrive de Microsoft. Nos permite el acceso a la información clave desde cualquier dispositivo con una aplicación que se llama Sage Contact, que a través de Outlook permite enriquecer la información de cada uno de los contactos que a su vez están sincronizados con los contactos de Sage 50 Cloud. Y además permite contactar con los clientes o proveedores a través de Skype. Para aquellos que tienen inquietudes sobre la venta online y están pensando en montar una tienda virtual, comentar que está integrado con PrestaShop. Todos los conectores están desarrollados y requiere de una implementación muy sencilla. Y por último, comentar que es muy personalizable tanto a nivel de menús como de escritorios, incluso los documentos que se generan. Bueno, en esta época en la que hablamos de transformación digital, ¿qué ha de cumplir un ERP para ser conforme a la digitalización? Bueno, a nuestro entender, ha de permitir ejecutarse en cloud, en la nube. Minimizamos gastos de infraestructura. La suscripción además nos permite adaptarnos el número de usuarios al tamaño de nuestra empresa. No hace falta hacer inversiones en compra de licencias ni en infraestructuras. Ha de permitir movilidad. Con Sage Capture, por ejemplo, Sage 50 desde nuestro smartphone podemos hacer la creación y la contabilización de ingresos y gastos simplemente capturando la foto del ticket o de la factura que estamos cobrando o pagando. Permite la conexión y la interacción con redes sociales, con Twitter, Facebook, Skype. Es multigrupo y multiempresa. Multigrupo puede gestionar tantos grupos de empresas como deseemos y dentro de cada grupo tantas empresas como deseemos. Una de esas empresas puede ser una empresa de consolidación. La empresa de consolidación simplemente es una empresa a nivel de información financiera que nos daría los resultados agrupados de todas las empresas del grupo. Permite tener un almacén compartido, que cada una de las empresas trabaje con su propio almacén, y los clientes y proveedores son comunes a todas las empresas del grupo. Por lo tanto, una vez que se crea en una de las empresas, se traspasa a todas las empresas del grupo. El sistema es multidivisa, multialmacén, multidioma. No hay problema con operaciones en moneda extranjera, no hay problema
en definir tantos almacenes o depósitos como necesitamos. Y además, bueno, a través del perfil de usuario podemos definir bueno, pues, el aspecto y el idioma de la aplicación. Permite colaboración con terceros, pues simplemente pues, el envío de facturación electrónica o la presentación de impuestos en la agencia tributaria o la descarga de ficheros bancarios para hacer una conciliación con los saldos de las cuentas de tesorería o el envío a los bancos de los ficheros de remesas, como comentábamos antes. Además integra todos los datos, el dato es único y esto, bueno, pues facilita mucho el análisis de datos. Sage 50 Cloud se distribuye en 3 versiones que tienen distinta cobertura funcional. La más simple en cuanto a funcionalidad y en cuanto a tamaño es la versión Essential, que está pensada para los usuarios. La función estándar, que sería la intermedia, estaría pensada hasta 5 usuarios, y la premium, que sería la completa, incluiría toda la funcionalidad posible y está pensado para empresas de más de 5 usuarios. Y como ya comentábamos antes, en modalidad de suscripción con pago mensual o anual por usuario, como el cliente decida. Sage nos ofrece además 3 niveles de soporte para los clientes. Hay que comentar que ese va a ser Sage quien va a dar el soporte a los clientes. Hay un primer nivel, que es el soporte estándar, que incluye lo que es el mantenimiento legal y evolutivo de la aplicación. Hay que comentar que la aplicación se actualiza automáticamente, no hace falta tener conocimientos ni técnicos ni personal especializado para mantener las actualizaciones. Simplemente a través de una tarea programada desde el propio Sage 50 Cloud nos permite que cada vez que exista una versión nueva del producto se vaya a conectar. Además, esta versión de soporte estándar permite hacer consultas al personal de soporte, bien sea por email o bien sea por chat. No admite llamadas telefónicas. Y siempre con un compromiso de respuesta de 24 horas. El soporte extra, que es el nivel intermedio, incluiría toda la funcionalidad del estándar, además incluiría la atención telefónica en horario laboral. Y por último nivel de soporte estaría el Complete, que incorpora toda la funcionalidad del extra más un compromiso de respuesta en 30 minutos. También permite la asistencia técnica remota, que permitiría conectarse a los soportes, al personal de soporte de Sage contra nuestra instalación para investigar la incidencia. Hay un servicio de recuperación de disco duro y además los habilita como miembros del Club Sage, los cuales le da, bueno, pues acceso a formación, a webinars de novedades legales, descuentos, invitaciones a eventos, etc. Ahora mismo hay una oferta muy buena del producto, es gratis hasta septiembre, por lo tanto si lo suscriben pronto, pues el mes de junio, julio y agosto saldría gratis, un trimestre gratis, y en septiembre sí, ya vendría la primera factura. Pero bueno, es de agradecer que tengamos los 3. Bien, el escritorio de Sage 50C está formado por unos apartados muy diferenciados. En la barra superior, bueno, además del logotipo del producto, tenemos la versión con la que estamos ejecutando y acceso a determinadas funciones. Critica la del supervisor, desde donde se pueden controlar funcionalidades especiales como la seguridad que le damos a los usuarios y el acceso a determinadas configuraciones, pues, del escritorio, entre otras. En la barra de menús veremos desplegados las opciones que tengamos seleccionadas para el menú activo. En este caso, en contabilidad, pues podemos acceder a archivos, asientos, cobros, pagos, etc. Tenemos un menú de accesos rápidos en el cual podemos acceder a las principales funciones más utilizadas de Sage 50C. Además tenemos un pequeño árbol de favoritos donde podemos colgar o incluir las funciones que nosotros queramos para completar este árbol de funcionalidad predefinida.
En la parte de la derecha tenemos el acceso a la ayuda. La ayuda está formada por una colección de vídeos desde los cuales se puede ver cómo se da de alta un mantenimiento, cómo se dan de alta documentos, asientos, la utilización de listados, etc. También puede haber acceso a determinados documentos o links o sitios web donde haya publicada información. Lo distinguimos por los iconitos que tienen cada una de estas funciones. Desplegando, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, en el alta de documentos hay uno de características generales y otro de un ejemplo de un alta. En la barra de estado podemos ver información relativa al ejercicio activo en el que estamos trabajando, en este caso el 2020, el grupo de empresas por las que estamos actualmente trabajando y la empresa en concreto de este grupo que está activa. Es decir, ahora mismo estamos trabajando en la empresa número 1, que hemos llamado SAG50, que pertenece al grupo DGA. Un grupo puede tener tantas empresas como queramos y además una empresa específica de consolidación si queremos sacar resultados consolidados de las empresas del grupo. Por último nos pone la fecha del día y tenemos un botón para poder acceder a determinadas alarmas donde nos indica, bueno, pues que si se ha producido alguna incidencia en alguna ejecución programada, pues de informes, de copias de seguridad, de aperturas de ejercicios, etc. La parte central, que es la más rica del escritorio, comentar primero que puede tener tantas versiones como deseemos. Aquí en este supuesto tenemos dos versiones, una orientada a finanzas y la otra orientada hacia temas más comerciales, en la cual se pueden incluir widgets de distinto tipo. Pues aquí podemos ver el total que se ha facturado, lo que está pendiente de cobro, los días medios de cobro, los impagados que tenemos actualmente y después, por ejemplo, unos objetivos de presupuestos de venta, pedidos, albaranes o facturas, ¿vale? Además se pueden incluir gráficos de ventas por cliente, en este caso de compras por proveedor. El gráfico se puede maximizar y si lo maximizamos lo que nos permitirá será ver en más detalle o con diferentes vistas la información que tenemos, o incluso si lo preferimos en información numérica, viendo las cifras de ventas en unidades y en porcentajes que se han aplicado. Este escritorio es personalizable por usuario. Es muy sencillo y simplemente consiste en seleccionar un determinado widget, arrastrarlo a la posición donde queramos que nos aparezca y configurarlo. Veamos un ejemplo. Iríamos al escritorio y le diríamos que vamos a crear uno nuevo y el nombre lo llamamos pues test, por ejemplo. Bien, una vez que lo tenemos se nos abre en blanco y aquí tenemos la colección de widgets que podemos utilizar. Bueno, pues por ejemplo utilicemos la etiqueta de saldo de cuenta, pues sencillamente añadimos y la ubicamos donde queremos que nos aparezca. Para configurarla damos al botoncito de las tres rayas y en las propiedades lo único que tenemos que seleccionar aquí es la cuenta que deseamos que nos aparezca. Si queremos, por ejemplo, el importe de un grupo, con poner el subgrupo 70 nos sería bastante. Y el título que tendría lo podríamos parametrizar aquí, personalizar aquí. Pues podríamos sustituir el saldo contable por ventas. Bien, le damos a aceptar y ya nos queda configurado el widget. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues podemos poner un listado. Pues añadimos el listado y lo que hacemos es configurar o seleccionar el listado que queremos. Bueno, pues queremos un listado de albaranes de venta. Y aquí configuraríamos los filtros que deseamos que nos aparezcan. Como queremos ver los albaranes del 2020, pues seleccionamos entre fechas por 2020, activamos el filtro y le ponemos que es desde el 1 de enero del 2020 al 31 del 12 del 2020.
Si lo queremos de todas las series, de determinados clientes, bueno, no me extiendo en esto porque simplemente sería hacer un filtro para seleccionar. Bueno, pues aceptamos y lo mismo, ubicamos este widget en la parte que queramos. Y así sucesivamente iríamos haciendo con todos los widgets, colocándolos, organizándolos como nosotros quisiéramos. Para salir le daríamos a la línea de visto y ya tenemos nuestro tercer escritorio personalizado. Tendremos el que habíamos visto de partida, el otro adicional que teníamos por aquí relativo a finanzas y el nuevo que acabamos de personalizar. Con esto queda descrito someramente lo que se puede hacer con el escritorio de Sage 50C. Los módulos en Sage 50 Premium los podemos acceder a través del botón este de las tres rayitas que está en la parte superior y a la izquierda. Si lo desplegamos, vemos los tres módulos estándar que componen la solución: contabilidad, ventas y compras. Además, si tenemos instalado algún add-on específico, en este caso yo tengo instalado un add-on de amortizaciones, el add-on de servicios para empresas de servicios y un TPV. Los veríamos aquí. Bien, una vez que tenemos seleccionado una de las opciones de menú, se nos despliega en la barra de menú el contenido. Los menús de ventas y de compras ya veremos que son muy simétricos después. El de contabilidad es un poco distinto, pero bueno, mantienen bastante similitud en la organización, en el hecho de que siempre empiezan por la parte de archivos. Aquí nos encontramos con todos los maestros, pues de cuentas, de situación, de retenciones, de empresas, etcétera, necesarios para generar la contabilidad en Sage 50C. Después viene un bloque que aquí está formado por varias opciones de funcionalidad. Y después vienen listados gráficas y alguna funcionalidad de opciones o herramientas. Esto es genérico tanto en contabilidad como si vamos al menú de ventas, archivos, listados, bueno, los propios del módulo, listados, gráficas, herramientas, ¿vale? Y en compras pues sería similar, ¿vale? Archivos, documentos, stock, listados, gráficas y herramientas. Bien, siguiendo con la contabilidad. La contabilidad es una contabilidad adaptada al Plan General Contable Español. Hay una entrada de asientos muy sencilla, lo veremos en un módulo después que entraremos un poco más en profundidad. Aquí simplemente quiero describir un poco el contenido. Y aparte de la entrada de asientos, existe la posibilidad de tener asientos predefinidos, plantillas de asientos, y existe la posibilidad de tener unos generadores o de usar, más que de tener, la posibilidad de usar generadores de ventas, de cobros, de pagos y generador de predefinidos. ¿Estos qué son? Bueno, pues cuando estamos registrando un asiento de una venta, en lugar de hacerlo desde la entrada de asientos normal, es más cómodo y más potente hacerlo desde el generador de ventas, ya que además de pasar las cuentas contables, podemos pasar los datos de IVA y las previsiones de cobro que se generan por la venta. Lo mismo en compras y lo mismo en cobros y pagos. Si hacemos la entrada de un asiento, simplemente tenemos información contable. También es cierto que si utilizamos el módulo de ventas, cuando registramos una factura, o hacemos una facturación o generamos una factura, la propia factura genera el apunte contable y genera las previsiones, con lo cual no sería necesario ni hacer asientos ni utilizar los generadores. Después tenemos los módulos para cobros y pagos. Desde aquí, fundamentalmente, lo que podemos hacer es consultar las previsiones de cobro que nos han generado a partir de la contabilización de los generadores de ventas y de compras, o que nos vienen ya del módulo de ventas de la contabilización de facturas. Y después toda la gestión de remesas, de pagarés, de SEPA, etc.
En la parte de pagos, simétrico a los cobros, pues lo mismo, podemos acceder a consultar todas las previsiones de pago que se nos han generado a través de la entrada de los generadores de facturas de compras de la parte contable o a través de la contabilización de la factura de compra del módulo de compras. Y después tenemos toda la parte de remesas bancarias de pago para generar las SEPAs de las transferencias, emisión de pagarés, etc. En la parte fiscal accedemos a la liquidación de impuestos, el IVA soportado, el repercutido, inversión del sujeto pasivo, etc. Además, podemos generar también los ficheros de Intrastat y también podemos manejar las retenciones. La gestión del 347, incluida la circular informativa, también se puede sacar desde el apartado fiscal. En la parte de modelos, lo que nos hace es generar los modelos correspondientes al 111, 115, 130, 180, 190, etc. ¿Vale? Y además, si nuestra empresa está sujeta al SI, también nos permitiría enlazar y enviar información directamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En la parte de listados, los más habituales, pues listados de asientos, cuentas contables, extractos, balances, diarios, mayor, etc. Información parecida pero en vista gráfica, pues gráfica de saldos, de clientes, de proveedores, cash flow, etc. Y en la parte de cuentas anuales tenemos el balance de situación, pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo. La memoria tenemos la funcionalidad para hacer el depósito de cuentas en el registro mercantil. Comentar que los balances, tanto sean de situación como de pérdidas y ganancias, patrimonio neto, etcétera, son todos configurables, es decir, podemos manejar y modificar el diseño del mismo. Y después existen una serie de herramientas que nos sirven para completar o complementar la funcionalidad. Bueno, pues estas algunas son genéricas, como el enlace de Office 365. Tenemos el tema de las copias de seguridad, que son copias automatizadas. Si nuestra asesoría trabaja con SAGE 50C, podemos hacer importaciones y exportaciones de ficheros para enlazar con la propia asesoría, etc. Bien, después el menú que tenemos aquí son accesos rápidos fundamentalmente a la parte contable. Si vamos al módulo de ventas, pues como decía antes, tendremos en la parte de archivo los principales maestros que necesitamos para trabajar con los clientes, con artículos, con canales de venta, etc. A nivel de documentos, el ciclo de la venta es presupuesto pedido, albarán y factura. El albarán mueve stock y siempre es necesario introducir al menos un albarán para generar la factura. Pero después podemos pasar directamente de presupuesto a albarán o de pedido a albarán sin hacer los pasos intermedios. O podemos crear un albarán directamente. A nivel de facturación tenemos la posibilidad de hacer facturaciones masivas para no tener que ir de una en una factura. A nivel de stock lo que podemos ver es el inventario valorado, el ver la cuenta corriente, que es el extracto de movimientos de almacén referencia a referencia, hacer las posibles regularizaciones de almacén, recálculos de stock, etc. Y después listados pues, de artículos, de clientes, de presupuestos, de ventas, etc. Tenemos la parte de gráficas, donde podemos ver la información resumida a nivel gráfico por las que tenemos disponibles, y después lo mismo, determinadas funciones generales de herramientas. Hay que comentar que tiene un sistema de tarificación, de tarifas muy potente, y se pueden hacer mucha casuística de precios con distintos descuentos, con unidades gratis, con descuentos en cascada, etc. A nivel de compras, como decía al principio, el menú es muy simétrico. Entonces tenemos los archivos, pues aquí en lugar de tener el de cliente tenemos el de proveedores, pero el acceso a los ficheros de artículos es exactamente los mismos maestros que tendríamos en venta, y después resto de archivos que nos pueden ser necesarios para acceder y trabajar con el módulo de compras.
El ciclo de compras se basa en la propuesta pedido, albarán y factura. Lo mismo, el albarán mueve stock, la factura contabiliza y genera previsiones, en este caso de pago, y es necesario introducir un albarán para poder generar la factura correspondiente. El resto de documentos, igual que en ventas, son opcionales y además podría pasar directamente desde una propuesta a un albarán o desde un pedido a un albarán sin tener el anterior o el intermedio. El módulo de stock es lo mismo que hemos comentado en ventas, en listados similares a los que ya hemos visto en la parte de ventas, comentado en la parte de ventas, pero relativos en este caso pues a compras, en donde hay alguna diferencia, con propuestas o proveedores o facturas de compras. Y la parte de gráficas y herramientas totalmente similar. Después comentaremos con más amplitud el tema de los add-ons, pero bueno, en este caso también tendría estos 3 add-ons disponibles. Si selecciono cualquiera de ellos, también veremos que maneja una estructura similar. Archivos listados, ¿vale? Desde archivos puedo acceder, bueno, pues a generar los ficheros de trabajo que necesito para trabajar con el módulo de servicios, y de listados para explotar la información. Si en lugar de escoger el módulo de servicios cojo el módulo de amortizaciones, pues lo mismo, tengo la partida de archivos para definir los asientos de amortización, los listados, las herramientas. Con esto queda comentado los módulos de SAGE 50 Cloud. Cuando hablamos de gestión en SAGE 50, nos referimos a todas las transacciones que se pueden realizar desde el módulo de compras, desde el de ventas y de los movimientos o del análisis del stock que tenemos originado por estas compras y estas ventas. Empecemos viendo un ciclo sencillo de compras a partir de la función de documentos. Habíamos comentado que tendríamos que tener codificados tanto proveedores como artículos, como empresas, etcétera, para tener la posibilidad de generar estos documentos. Y viendo el ciclo, comentar que el básico estaría compuesto de la propuesta de precios a un proveedor, el pedido de compra, el albarán de entrada y la factura. Bien, iniciemos en el pedido. Cuando generamos un pedido inicialmente, y esto es configurable, puede aparecer o no, nos salen lo que SAGE llama las listas previas. ¿Esto qué es? Bueno, pues una relación de los pedidos de compra que se han ejecutado en este periodo. Bien, desde aquí podemos generar uno nuevo, editar uno existente, convertirlo, en este caso de pedido, hacia albarán o incluso borrarlo, o también imprimirlo. Bien, vamos a crearnos uno nuevo. Para la creación de uno nuevo, lo que tenemos que indicar es el número de pedido, o pulsando la tecla intro nos numera automáticamente el pedido, y a continuación seleccionamos el proveedor. Bueno, pues en este caso, proveedores reunidos. Cuando seleccionamos el proveedor, nos saca un mensaje indicándonos que siempre nos aplica un 5% de descuento, que se revise para que efectivamente así vaya incluido este 5% de descuento. Bien, aceptamos. Vemos que aquí al pie ya tenemos el 5% incluido. El almacén desde el que se pide y donde se va a recibir la mercancía es el almacén central. Podríamos indicarle un comentario, establecer un encargado del pedido. A continuación pasaríamos a las líneas, ¿vale? Entonces, para generar una nueva línea, simplemente añadimos y desde la posición de código de artículo, con la lupa podemos consultar los artículos que ya existen, indicar el artículo y ya nos selecciona las cantidades a su precio. Si con este proveedor tuviéramos alguna tarifa, alguna condición de pago especial, nos aplicaría los descuentos y nos da el importe.
También es posible generar pedidos sin falta de tener un artículo codificado en el maestro de artículos, es decir, para aquellos artículos que es poco habitual su compra. Simplemente con un intro en la posición de código de artículo nos abre la ventana en la cual nos pide la cuenta contable donde vamos a contabilizar el gasto por la compra de este artículo y el tipo de IVA al que va a estar, el tipo de IVA soportado que va a tener este artículo, en este caso el 21%. Bueno, a partir de aquí sencillamente estableceríamos el nombre del artículo que queremos recibir, indicaríamos la cantidad, indicaríamos el precio. ¿De acuerdo? Con esto ya tendríamos nuestro pedido generado. Simplemente dando a salir ya queda grabado y dispuesto a ser procesado. Bien, para seguir en el ciclo, a continuación tenemos que dar entrada a esta mercancía cuando se reciba del proveedor. Para hacer esto, directamente desde la función traspasar, desde la lista previa función traspasar, sino también podemos editar el documento y generar el traspaso desde la opción de menú, lo que nos sea más cómodo. Pues como decíamos, desde la lista previa y pulsando traspasar, nos muestra las líneas que se han recibido. Pues hemos recibido los teclados y hemos recibido la funda de teclado. Si no se hubiera recibido alguna de estas dos líneas, deseleccionaríamos la línea no recibida y además, si no se recibieran todas las unidades, podríamos indicar que la mercancía que se recibe es menos 321 unidades. En cualquier caso, también podemos desde esta opción marcar que se traspasan todas las unidades y traspasar todos los comentarios si las hubiera. Y por último podemos seleccionar si lo traspasamos a un albarán o a un albarán de depósito, un depósito en almacén de depósito, por ejemplo, en un cliente. Si lo quisiéramos incorporar a un albarán ya existente, aquí lo que tendríamos que indicar sería el número del albarán. Lo demás es los datos de almacén, fechas, etcétera. Bueno, pues pulsando la opción de aceptar, nos dice que se genera el albarán número 5 del proveedor, pues 4005. Bueno, cuando cerramos nos devuelve a este albarán de compra. Bien, si salimos del albarán y vemos el pedido, nos aparece un sello de traspasado. Si hacemos un doble clic sobre este sello, también nos lleva a ese albarán. Es decir, hay una trazabilidad entre los documentos para que nos lleve al documento destino del que que ha originado. Bien, si salimos de esta funcionalidad, volvemos al menú de documentos y vamos a albaranes, lo mismo, nos aparecen las listas previas. Aquí tenemos el albarán número 5 que acabamos de crear y con la función de editar nos permite acceder a él. Bien, el siguiente paso que tendríamos que hacer sería facturar este albarán, mejor dicho, comprobar la factura que nos llega del proveedor. Para ello, desde la opción facturar del menú, nos pediría que le indicáramos el número de factura de proveedor, la 258, cuál es la fecha de factura, en qué fecha queremos que nos contabilice el asiento y cómo queremos que nos calcule los vencimientos, si lo hace a partir de la fecha de la factura, si lo hace a partir de la fecha del asiento o si lo hace a partir de la fecha de operación, es decir, la fecha que tendría el albarán en su día, ¿vale? En este caso coinciden todas por simplicidad, pero podrían ser las tres distintas. Bueno, pues escogemos que los vencimientos los calcule a partir de la factura. Vaya, vamos a seleccionar otro número que ese ya existe, le ponemos un 1, aceptamos y entonces aquí nos está sacando un resumen de todo lo que hemos hecho antes y ya nos permite generar la factura. Previamente también nos indica el banco por el que se va a crear la previsión de pago, la fecha de vencimiento y el importe. Desde aquí podríamos hacer cambios en estos datos, indicar
otro banco, incluso repartir o cambiar los importes, etc. Cuando le damos a aceptar, este albarán ya nos aparece con el sello de facturado. Bueno, pues lo mismo que antes. Si hacemos un doble clic sobre el sello de facturado, nos lleva a la factura. Ahora estamos en la factura 1258, ¿vale? Del proveedor 4005, y esta factura nos aparece como contabilizada. Bueno, pues si hacemos un doble clic en la factura, nos lleva al asiento contable que se ha generado en la, si lo diré, en la factura, el asiento de la factura. Y por otro lado, si queremos consultar las previsiones de pago de estas facturas, pues tenemos aquí la 1258, emitida el 13 del 5, con fecha de vencimiento 30 del 7, 298,87. Bien. Por otro lado, saliendo de lo que sería el circuito, que como vemos es muy sencillo, todos los documentos son muy parecidos, con lo cual la forma de trabajar se coge enseguida. Si queremos hacer un análisis del stock que tenemos, pues tenemos dos opciones principalmente. Uno, sacar lo que sería un informe de inventario valorado, pues a una fecha determinada, con unos criterios de selección determinados, pues por almacenes, marcas, familias, etcétera, y con una serie de criterios, opciones de también para el informe, como queremos que haga la valoración, si queremos utilizar una tarifa por defectos, si queremos tener en cuenta los depósitos de compra, los depósitos de venta, etcétera. Pues lo lanzamos y entonces el sistema nos muestra el informe con el stock y la valoración del mismo que tenemos. Si desde aquí queremos ver o acceder a una ficha de un artículo, pues simplemente con el ver artículo ya nos lleva a esa ficha. Bien, además, otra funcionalidad muy interesante es poder consultar un extracto de movimientos de un artículo, ver lo que Sage llama la cuenta corriente del artículo. Lo mismo, el aspecto que tienen los listados, los informes de Sage, siempre son los mismos. Una serie de filtros para localizar el artículo, en este caso este que tengo aquí ya preseleccionado, y una serie de opciones de ejecución del informe. Bueno, pues si lo lanzamos, podemos ver el resultado del informe. Aquí tenemos el televisor, aquí tenemos todos los movimientos. Este es un saldo inicial, este es una compra y estos son ventas. Si hacemos un scroll hacia la derecha, podemos ver las entradas que ha supuesto el saldo inicial la compra y las salidas que se han producido y el saldo de stock detrás de cada movimiento. Bien, si queremos ajustar este informe porque no queremos ver tantas columnas para que verlo todo en una pantalla, desde la pestaña de columnas podemos jugar con qué columnas queremos ver o no ver dentro del informe. Bueno, pues voy a quitar toda esta serie de datos y ya vemos que aquí queda con muchos menos datos. El artículo, el nombre, fecha, tipo, cuenta, el nombre de la cuenta, el movimiento de entrada, el de salida y el stock. Es decir, puedo jugar con las columnas que quiero ver. De la misma manera que también podría añadir otras columnas que no están en el informe estándar. Incluso podría hacer un análisis. Entonces, bueno, pues si se cumple una determinada condición, pues que se muestre con un determinado color, etcétera. Bien. Si vamos al menú de ventas, en la parte de gestión de ventas, el sistema es muy simétrico. Lo que pasa es que aquí tenemos un presupuesto, un pedido, un albarán y una factura. Evidentemente hay mucha más funcionalidad. Ya veis que estoy comentando algunas de las opciones, las más sencillas del programa, pero hay más. Se trata de ver una visión global. Bueno, para hacerlo más sencillo, aquí daremos de alta directamente un albarán de venta. No voy a hacer ya el pedido por obviar el paso, pero el procedimiento sería el mismo.
Bien, entonces lo primero es generar el número en este caso de Albarán, la fecha del Albarán y seleccionar el cliente. Pues en este caso seleccionamos a este cliente Oscar. Bien, una vez que hemos seleccionado esto, bueno, pues añadimos artículos y el añadir artículos, igual que antes en la parte de compras, pues vamos a venderle un televisor a un precio de 900. Ahora voy a comentar algo de esto. ¿Cuántos le vamos a vender? Pues 2. Bien, este precio de 900 para este cliente es un precio especial. Comentaba en su momento que las tarifas son muy manejables. Entonces, en este caso, existen unos descuentos que aplicamos a este cliente basados primero en una línea de descuentos que ya tenemos previamente definida, que llamamos clientes VIP, y además con el caso específico de un artículo, que es este que he seleccionado en el Albarán, que es el televisor curvo. Y es que este artículo va a venderse siempre a 900 euros. El precio va a ser fijo. Podríamos establecer descuentos más complejos en función de tallas, colores, marcas, familias o familias, etcétera. ¿Vale? Aplicar descuentos en cascadas, el 5 más el 3, el 7 más el 2, para unas unidades hasta otras de 0 a 10 unidades, pues lleva el 10%, de 11 a 20 el 15, de 20 a 100 el 30 y así sucesivamente. Y además aplicar en unas fechas determinadas, ¿vale? Entonces, ese tipo de condiciones se pueden establecer tanto a nivel de cliente como a nivel de proveedor, como a nivel de artículos, como a nivel de tarifas incluso. Bien, pues ya tenemos nuestro Albarán. Si le damos a salir ya queda grabado. Lo tenemos aquí, el número 8. Y lo mismo, si quisiéramos desde aquí podríamos dar la opción de facturar y si no, editamos y a través del botón facturar que tenemos en el menú, pues nos generaría la factura a esta fecha. Le vamos a decir que nos haga una vista previa después de crearlo para ver un poco el aspecto de la factura. Es decir, podríamos seleccionar todos estos criterios. Y bueno, le damos al botón de facturar, con lo cual el Albarán nos va a generar la factura correspondiente. Bien, aquí tendremos la previsualización de la factura. Pues por aquí iría el logo, el nombre de la empresa, etcétera, los datos fiscales de NIF, el correo electrónico y después los datos del cliente. Datos de fecha de factura, el número de factura, cliente, NIF, teléfono, número de página, etcétera, ¿vale? Y después la descripción de los artículos que se venden, si llevarán colores y tallas, con unidades, precios y después lo que sería la base imponible de IVA, el porcentaje de IVA y la cuota de IVA y el total factura y la forma de pago, giro de 30 días contra la cuenta de CaixaBank. Bien, esta sería la previsualización. Esta previsualización puede modificarse para, en función de lo posible, adaptarnos a los formatos del cliente. Una vez que el Albarán se ha facturado, lo mismo, ya lleva el sello de facturado, con lo cual, haciéndole un doble clic, accedemos a la factura. Aquí ya vemos que la factura viene de este Albarán, tiene el sello de contabilizado y además, si hacemos el doble clic en la factura, nos lleva al asiento. Además de llevarnos al asiento, también podemos ver las previsiones de cobro de esta factura. Esta es la factura número 2 de esta fecha por este importe, en fin, con este vencimiento y con forma de pago, giro a 30 días. Bien, además, por ejemplo, que no lo he comentado antes en los documentos, si nos posicionamos sobre un artículo y el artículo tiene foto, se puede ver la descripción, la fotografía del artículo en este apartado. Y además, línea a línea nos va haciendo un análisis de rentabilidad. El coste de la unidad son 540 euros, el precio de venta son 1080, el total pues nos daría este margen de rentabilidad.
y además, como la factura está pendiente de envío, tenemos activado el sistema de información inmediata, nos dice que está pendiente de enviar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pues nada, con esto hemos hecho un ciclo rápido de compras, ventas y hemos revisado el valor de nuestro stock, lo cual puede darnos una idea de que la gestión en SAGE 50C es potente y a la vez muy simple y muy intuitiva de manejar. En contabilidad vamos a ver de una manera rápida lo que es la generación de asientos, lo que da de sí las previsiones de cobros y pagos y la fiscalidad de SAGE 50. En la parte de asientos, la introducción de asientos la podemos hacer directamente a través de la entrada o a través de los generadores. Si lo hacemos a través de la entrada de asientos, nos sale la típica pantalla con las listas previas con los asientos que ya tenemos generados en SAGE, al cual le podemos dar el botón de añadir. Si queremos utilizar un modelo o una plantilla predefinida de asiento, podemos recurrir a ella, la seleccionamos y nos pide el importe que vamos a hacer el traspaso, en este caso de caja al banco BBVA, y el mes en el que se va a hacer, mayo. En el momento que aceptamos, nos trae las cuentas ya a las líneas y sus importes. Además, existe la función de los generadores de facturas de ventas, de facturas de compras, de cobros y de pagos. Veamos un ejemplo. Desde la factura de ventas, desde el generador de facturas de ventas, nos ayuda, además de hacer la contabilización, a registrar el IVA y registrar las contrapartidas, generándonos además las previsiones, en este caso de cobros, y con una factura de compras, las previsiones de pago. Para ello, bueno, también lo podríamos hacer desde el módulo de ventas, generando la factura que, como hemos visto antes, genera automáticamente el asiento contable. Pero si no deseamos hacer la entrada por este módulo y queremos trabajar solo desde contabilidad, también lo podemos hacer. Seleccionamos el cliente, en este caso pues a Óscar, y tenemos que indicar el número de factura o dejar que SAGE numere automáticamente las facturas, en este caso la número 2. A partir de aquí debemos dar el desglose de los IVAs de esta factura. Bueno, pues en este caso va a ser un IVA al 21%. Si en el mismo documento hubiera IVA al 21 o IVA al 10 porque se compran artículos grabados, pues nada, sería añadir otra línea y seleccionar el 10. Y aquí indicamos la base correspondiente a cada uno de los importes, 236 euros, por ejemplo. Si además tenemos algún tipo de descuento, etcétera, podríamos incluirlo. Y habría que añadir después la contrapartida. La contrapartida se refiere a la cuenta de ingresos que vamos a aplicar. En este caso vamos a suponer que se tratará de una prestación de servicios. Seleccionamos la cuenta 705 y el importe que tiene que coincidir con la base 236 euros. En el momento que le damos a generar, nos sale la previsión de cobro que va a generar para esta operación, con vencimiento al 12 del 6 en función de las condiciones que tiene pactadas el cliente, etc. Aceptamos, ¿vale? Y entonces ya habrá generado el asiento correctamente, ¿vale? Si vamos a la parte de asientos, entrada de asientos, y vamos a buscar la factura número 22 del 13 del 5, que es esta, y la editamos, ya podemos ver aquí todos sus importes. Bien, además existe la funcionalidad, evidentemente, para hacer los cierres contables y existe todo el tema de asientos predefinidos. Los asientos se pueden borrar, un asiento que se borra podemos hacer con su numeración 1
recuperarla si queremos, y si no, siempre hay un proceso, una tarea de reordenación de asientos por importes y por fechas, con lo cual los saltos que nos pudieran quedar en la numeración los omite. En cuanto a cobros y pagos, pues tenemos que en la gestión de cobros podemos consultar las previsiones de cobros que tenemos, ¿vale? Estas son todas las que están dando de alta, en las vistas previas se pueden consultar. Si picamos cualquiera de ellas y le damos a editar, accedemos y podemos ver su origen. Pues viene de la factura número 1, es el primero de los vencimientos, podría haber más de un vencimiento, 1, 2, 3, del año 2020, del cliente número 6, que es Óscar González Cedina, son 1.361 euros. Está previsto cobrarla por bancos, pero el cobro no se ha realizado aún. O sea, en el momento que se realice el cobro, veremos el banco por el que se ha hecho, si se incluye una remesa o se incluye un pagaré, lo mismo que si se declara impagada, y lo mismo que podremos ver un histórico de las operaciones de esta previsión de cobro. Con las previsiones de pago ocurre exactamente lo mismo, funcionan exactamente igual, ¿vale? Tenemos desde aquí las previsiones y podemos acceder a cualquiera de ellas para consultarlas. Bien, una vez que tenemos las previsiones, estas podemos hacer con ellas lo que queramos. Podemos hacer agrupaciones de previsiones, para el caso típico de que el cliente tenga dos previsiones, una de 200 y otra de 300, y nos envía un pagaré de 500. Bueno, pues agrupamos las dos previsiones para matarla contra el pagaré de 500. Lo mismo que también se pueden dividir. Si un cliente nos debe 500 euros y nos hace una entrega de 300, un pago parcial, podríamos registrar el pago parcial de esos 300 generándose otra previsión. SAGE lo que hace es mata la previsión original y genera una previsión nueva por el importe de los 200 nuevos. Y después podemos hacer lo típico, las remesas bancarias al cobro al descuento, la recepción de pagarés y tratamiento de SEPA. Con los pagos ocurre exactamente igual, es totalmente simétrico. En cuanto a la fiscalidad, pues nada, está totalmente adaptado a la normativa fiscal española en cuanto al IVA, en cuanto al Intrastat, en cuanto al tema de retenciones y en cuanto al tema de modelos tanto a nivel de la AEAT como en este caso del IGIC canario. Todos estos son modelos de retenciones que se pueden obtener. Estos serían los modelos de impuestos, estos serían modelos de IGIC. Y además, como ya he comentado en algún módulo anteriormente, se puede hacer el envío directamente a la agencia tributaria de nuestras facturas en el caso de que estemos sujetos al suministro inmediato de información. A efectos fiscales, pues el IVA es muy sencillo de liquidar. Nosotros tenemos desde la función de IVA, podemos ver un cuadro resumen de IVA. Aquí nos saldría todo lo que tenemos, ¿vale? Y cuando vamos a hacer la liquidación, después de estar comprobado de que está todo contabilizado, etcétera, desde el IVA, podemos hacer una liquidación del IVA. El periodo a liquidar es el número 1, el primer trimestre. Hay que decir que tenemos la gestión dividida en 4 trimestres. No podremos liquidar el 2 si previamente no tenemos liquidado el 1, y no podemos liquidar el 3 si previamente no tenemos liquidado el 1 y el 2. También es cierto que se pueden desliquidar periodos, y si hacemos una desliquidación tiene que ser en orden. Si hemos liquidado el periodo 1, 2 y 3, primero tenemos que desliquidar el 3 para poder desliquidar el 2 para poder desliquidar el 1. Bueno, en este caso vamos a hacer la liquidación del periodo número 1 y vamos a decirle además que genere el asiento de liquidación a fecha 31 del 3 y que nos muestre el asiento de la liquidación. Pues le damos al aceptar, nos dice que sí y que se ha ejecutado con éxito. Y entonces aquí nos muestra las distintas cuentas de IVA. Las cuentas, el nombre de las cuentas, observar que está en cabecera. A medida que picáis, el título de la cuenta va cambiando.
Aquí solamente en el detalle solo aparece la cuenta, el concepto, cargo, abono y punto, ¿vale? Pero esta sería el asiento de liquidación del IVA. Como decía antes, si por alguna razón nos aparece una factura que teníamos que haber contabilizado, no la hemos contabilizado y queremos, bueno, pues desliquidar el periodo, pues iríamos a IVA, desliquidar el IVA, y aquí nos pediría el periodo desde el que queremos hacer la desliquidación. En el momento que le demos a aceptar, cancelará esa liquidación y a su vez también el asiento contable que ha generado. Bien, después, bueno, existen todo tipo de listados, los más habituales, asientos, balances, diarios, mayor, etcétera, ¿vale? Existen las cuentas anuales para hacer las presentaciones, ¿vale? Desde el balance de situación a la memoria, incluyendo una funcionalidad para el depósito de cuentas. Con esto lo que vamos a generar son los PDFs que van a ir incluidos en un fichero que se va a subir, va a ser el que se va a subir al registro mercantil para hacer la presentación de cuentas. Y después existe la posibilidad de modificar o adaptar nuestros formatos a nuestras necesidades. Con esto damos por vista la visión global de la contabilidad. Como complemento a la funcionalidad estándar que hemos visto muy por encima, Sage pone a disposición de los clientes una colección de add-ons que permiten completar la funcionalidad estándar del producto. Estos add-ons, dentro de lo que es la estructura de módulo, aparecen separados en función de los que tengamos instalados. Yo aquí tengo 3 add-ons instalados, que es el de amortizaciones, el de servicios y el de TPV. Bueno, en cualquier caso, y por hacer una revisión un poco de qué tipo de add-ons son los que Sage ofrece, comentar que dentro del apartado del supervisor se puede acceder a la instalación de add-ons. Bien, hay que comentar una cosa que es importante, que hay algunos add-ons que son de extensión incluida, esto es que se entregan con el precio de la suscripción que se contrate, y hay otros que son de extensión contratable que requieren una cuota adicional en el caso de ser necesarios. Por dar un repaso así a algunos interesantes, bueno, pues el add-on de amortizaciones, si tenemos un inmovilizado y queremos gestionar los cuadros de amortización y las contabilizaciones de las amortizaciones, podemos utilizar el add-on. Este además es de los que es de extensión incluida. Tenemos, por ejemplo, el de comunicación bancaria, que nos permite descargar la norma 43 del banco y mediante un proceso de reglas de conciliación permiten hacer el case entre la cuenta contable y el extracto bancario, llegando incluso a generar asientos contables. Tenemos el módulo de comunicaciones offline. El módulo de comunicaciones offline lo que permite es que 2 sedes de la empresa que estén en distintas ubicaciones puedan estar trabajando y compartiendo datos sin necesidad de estar conectados las 24 horas al día. La funcionalidad de factura electrónica para hacer la presentación por FACE. Una gestión avanzada de pedidos donde se incrementa la funcionalidad estándar y, por ejemplo, se pueden hacer funcionalidades como que los pedidos de clientes se conviertan en un pedido de compras a proveedor si trabajamos bajo pedido. Gestión documental, importación y exportación de asientos. El impuesto de sociedades genera el fichero XML que se va a presentar con los datos contables de la empresa. El de informes configurables que permite bueno, pues generar programaciones de informes para que pues con la periodicidad que decidamos, todos los días, semanas o meses, a determinados usuarios se envíe un determinado informe. Por ejemplo, si la gerencia quiere recibir todas las semanas pues
el listado de ventas de esa semana, se podría programar un listado de facturas, un listado de pedidos, un listado de entregas para enviar el lunes o todos los lunes a las 9 de la mañana. El de la RGPD para bueno, pues controlar todo el tema de RGPD como Dios manda y no tener problemas por estar haciendo envíos a clientes a los cuales nos han denegado su autorización, por el tema de contraseñas y accesos, etcétera. Sage Capture es una funcionalidad que se instala en un dispositivo móvil, en una tablet o en un smartphone, y mediante la fotografía de un ticket o comprobante nos permite generar facturas de compras, facturas de ventas o gastos o de ingresos. Un add-on para TPV, es decir, hay mucha funcionalidad adicional a la que hemos visto que nos permite adaptarnos a multitud de sectores. Por ejemplo, si estamos hablando de una tienda de moda, pues el TPV extra y tallas y colores pues son imprescindibles para hacer la gestión. Si estamos hablando de una empresa que hace reparaciones y necesita emitir OTs para enviar a los técnicos a hacer las reparaciones y después facturar esas OTs con los materiales y tiempos que se han dedicado, pues nos va a hacer falta el módulo de servicios. Si trabajamos en una empresa que es de alimentación, pues vamos a necesitar el add-on de trazabilidad para no perder el origen y el destino de los lotes que estamos vendiendo. En definitiva, y como comentaba, a la funcionalidad estándar se puede enriquecer en cualquier momento incorporando los add-ons que son de libre disposición o contratando los que requieren de una contratación. En cualquier caso, bueno, pues es una opción más que tenemos para complementar la funcionalidad de Sage. Home, so shady. That's when the Molly hit. I can feel those hips, but my girlfriend keeps calling.